Sean todos ustedes bienvenidos a un nuevo video aquí en su canal Estudiantes del Siglo. Mi compañero Cristian Calderón y yo, María Fernanda Jaimes, les traemos un nuevo video acerca de las garantías jurisdiccionales, con el fin de continuar con nuestro proyecto de constitucional colombiano, una búsqueda hacia la formación constitucional. Recordemos que toda la información presentada a continuación está basada en el libro El Neoconstitucionalismo, Influencia en la construcción del Estado Social de Derecho, escrito por la doctora Estela Vesganiño, especializada en Derecho Constitucional, magíster en Derecho Administrativo y docente universitaria. Sin más que decir, continuemos. La protección de los derechos obliga, cuando ellos están amenazados o son conculcados, a acudir ante los jueces para que se ponga en funcionamiento el aparato del Estado con el fin de que se aparen los derechos y se logre el resarcimiento de los daños y perjuicios que se hayan causado para el momento. Algunos de los mecanismos son de creación legal y tienen un origen anterior a la Constitución de 1991. Hasta que la Constitución anteriormente mencionada se expidió, eran la única vía posible para reclamar los derechos de las personas frente al poder público y frente a los particulares. Entre esos tenemos las acciones contencioso-administrativas, las acciones civiles, laborales, de familia, penales y demás que hacen parte del ordenamiento jurídico. La Constitución de 1991 prevé unos mecanismos de acciones que se han convertido en instrumentos de defensa de los derechos y preceptos en ella establecidos. Así que tenemos dentro de estas garantías reforzadas el habeas data en el artículo 15 y 20 de la Constitución Política, el derecho de petición en el artículo 23, el habeas corpus artículo 30, la acción de tutela artículo 86, las acciones de cumplimiento artículo 87, las acciones populares y el grupo artículo 88, la acción pública e inconstitucionalidad artículo 241 y 242 y las acciones de recursos de origen legal artículo 89 de la Carta Política. Y estas son las que vamos a ver a continuación. La Carta Política de 1991 acogió la figura del habeas corpus como un derecho fundamental al estar consagrado en el artículo 30 superior, el cual trata de un recurso de carácter constitucional que busca proteger a través de un trámite rápido los derechos fundamentales de la libertad personal y del debido proceso de las personas, pues quien se encuentre privado de la libertad considerando que ha sido privado de esta ilegalmente, puede invocar este derecho ante cualquier autoridad judicial competente para que sea resuelto en el término de 36 horas. En este sentido, toda persona que se considere estar privada de su libertad ilegalmente podrá obrar por sí mismo o por medio de un abogado para invocar este derecho. De igual forma, solo podrá incoarse una sola vez aplicándose el principio pro homine, que busca lo más favorable para la persona. No tiene término de caducidad ni requisito de procedibilidad y debe ser presentado ante un juez de control de garantías donde la persona resida. El habeas data es el derecho que tienen todas las personas a conocer, actualizar y rectificar todo tipo de información recogida o que haya sido objeto del tratamiento de datos personales en bancos o bases de datos, y en general en archivos de entidades públicas o también en las privadas. Este recurso es muy importante en lo referente a la información financiera. El habeas data habilita a toda persona a reconocer su propia historia de crédito y a saber a quienes se le ha suministrado dicha información. El sujeto también puede exigir que una vez se haya cumplido el periodo de caducidad de la información, se borre toda la información negativa sobre su historia crediticia. Se tiene que se encuentra estipulado esto en la norma en el artículo 15 y 20 de la Constitución Política, en la Ley 1266 de 2018, la Ley 1581 de 2012 y Decreto Nacional 1377 de 2013. El sujeto titular o sujeto activo en este caso es toda persona que considere que existe una información en una base de datos que le cree perjuicios o es errónea. El sujeto pasivo o el que vendría resultando obligado es toda entidad donde exista una base de datos. Esta no opera con término de caducidad y no existe una ley la cual haya estipulado un requisito de procedibilidad. La autoridad competente para conocer de estos casos sería la Superintendencia Financiera en la base de datos financieras y la Superintendencia de Industria y Comercio y las supersociedades y entre otras. Las formalidades que se deben dar para este es que se formula mediante escrito dirigido al operador del banco de datos con la identificación del titular, la descripción de los hechos, la dirección y, si fuera posible y llegado el caso, acompañado de los documentos que den soporte para lo que se está solicitando. En caso de que resulte incompleto, se deberá oficiar al interesado para que subsane las fallas y, transcurrido un mes desde la fecha del requerimiento sin que presente la información requerida, se da a entender que se ha desistido de la reclamación. El término para decir sobre esto vendría siendo 10 días y, en caso de no poder dar respuesta, se informará al interesado las justas causas y se podrá prorrogar hasta por máximo 5 días más. El artículo 88 de la Carta Política establece las acciones de grupo o de clase,
la cual regula la protección de los derechos e intereses colectivos que se encuentran relacionados con el patrimonio, el espacio, la seguridad y la salubridad pública, la moralidad administrativa, el ambiente, la libre competencia económica y algunos otros. En resumen, las acciones de grupo de clase se ejercen para evitar el daño contingente, hacer cesar el peligro, la amenaza, la vulneración o agravio sobre los derechos e intereses colectivos, así como de restituir las cosas a su estado anterior cuando sea posible. Esta acción la puede interponer toda persona, pero la norma establece un mínimo de 20 personas que deben ser representadas por un abogado. Esta puede ser invocada en contra de las autoridades públicas o de los particulares que hayan violado o amenacen violar los derechos colectivos. Tiene un término de caducidad de 2 años a partir del perjuicio causado o de la fecha en que se tuvo conocimiento del mismo. De igual forma, es presentada ante el juez contencioso administrativo cuando se demanda a una persona de derecho público y ante un juez civil del circuito cuando se demanda a un particular. El recurso de insistencia se creó con la Ley 57 de julio 5 de 1985 y deriva en garantía constitucional al establecer el artículo 74 superior que todas las personas tienen derecho a acceder a los documentos públicos salvo los casos que establezca la ley. Ahí se origina con el ejercicio del derecho de petición, una persona requiere acceder a documentos públicos y la administración expide una decisión a través de la cual se niega a concederlo, amparada en el presunto carácter de reserva del documento. Ante dicha negativa, el interesado puede hacer uso del recurso de insistencia en los términos del artículo 21 de la Ley 57 de 1985 y la administración deberá remitir los documentos al tribunal o al juez de lo contencioso administrativo que tenga jurisdicción en el lugar donde se encuentren los documentos para que éste decida en única instancia si se acepta o no la petición formulada o si se debe atender parcialmente. El operador judicial deberá pronunciarse dentro de los 10 días siguientes. Aquí se tiene como titular o sujeto activo a toda persona que vendría siendo el obligado, la entidad donde se encuentre la información requerida, no se tiene término de caducidad y el requisito de procedibilidad es haber presentado primero un derecho de petición de información. La autoridad competente para conocer de este caso es el juez contencioso administrativo de primera instancia y el tribunal contencioso administrativo en segunda instancia. Las formalidades son las siguientes: se necesita que sea mediante escrito y deberá contener la identificación de la persona, los hechos claros, pretensiones, fundamentos de los derechos, anexos, competencia y lugar de notificaciones, y para decidirse tendrá un total de 10 días. El derecho de petición es otra de las garantías jurisdiccionales que nos ofrece nuestra actual Carta Política. El artículo 23 superior señala que toda persona tiene el derecho de presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular y de esta manera obtener una pronta resolución. Lo puede presentar toda persona instaurado en contra del Estado o de particulares según sea el caso. No tiene término de caducidad ni requisito de procedibilidad, a menos que este sea por escrito. Existen innumerables leyes que regulan esta garantía, además del precepto constitucional, claro está. De esta manera, según la legislación colombiana, estos son los términos previstos para que sea respondido un derecho de petición. Primero, 15 días hábiles siguientes a la presentación de la petición de interés general o particular. 10 días hábiles para peticiones o solicitudes de información. 30 días hábiles para solicitudes de consulta en relación con la materia a cargo de la entidad. 5 días hábiles para la solicitud de informes por parte de los congresistas según la Ley 5 de 1992 en su artículo 258. Y 10 días hábiles para la solicitud de documentos que reposen en las oficinas públicas y la expedición de copia de los mismos según el artículo 258 de la Ley 5 de 1992. La acción de tutela vendría siendo una de las garantías jurisdiccionales más importantes y de las cuales se puede estudiar muchísimo, pero a continuación nos remitiremos a dar la información más básica. Este es un mecanismo creado en el artículo 86 de la Constitución Política de 1991, mediante el cual se dota a toda persona a reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales. Esto en el caso de que considere que están siendo vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los cuales se encuentren establecidos en la ley. Sobre la acción de tutela se tiene que
Aparte del artículo 86 de la Constitución Política, se tiene que este se encuentra en el decreto 2591 de 1991, reglamentado por el decreto 1983 de 2017. El titular de este derecho es cualquier persona y el sujeto pasivo o el obligado vendría siendo el Estado o particulares. Este no tiene término de caducidad, aunque debe tenerse en cuenta que se cumpla con el principio de inmediatez que ha sido decantado por la jurisprudencia de la Corte Constitucional y el requisito de procedibilidad es inexistente. No obstante, debe acreditarse la violación del derecho cuyo amparo se reclama. La autoridad competente son todos los jueces, porque estos vendrían siendo de tutela, y las formalidades se da de que este puede llegarse a cabo de una manera verbal o escrita, y el término para decidir es un total de 10 días hábiles, y pues este mecanismo, o más bien decirlo, esta garantía jurisdiccional tiene prioridad ante las demás acciones. La acción de cumplimiento es una garantía jurisdiccional, la cual se encuentra consagrada en el artículo 87 de la Constitución Política y establece que toda persona puede acudir ante la autoridad judicial para que se haga efectivo el cumplimiento de una ley o de un acto administrativo. Esta acción busca otorgar a toda persona natural o jurídica, e incluso a los servidores públicos, la posibilidad de que acudan ante una autoridad judicial para exigir que se cumpla el deber que surge de la ley o del acto administrativo que es omitido por la autoridad o el particular cuando asume tal carácter. Toda persona puede acudir ante la autoridad judicial definida en la ley para hacer efectivo el cumplimiento de normas aplicables con fuerza material de ley o de actos administrativos. Dicha acción puede presentarse contra el Estado o los particulares, y el término para decidir es perentorio e improrrogable, mientras que no existe término de caducidad. Las acciones populares, según lo establece la Ley 472 de 1998, desarrolla en el artículo 88 de la Constitución, se da esta como acciones de grupo o de clase. Sobre la naturaleza de las acciones populares, se tiene que son caracterizadas por poseer un carácter preventivo y restaurador de los derechos e intereses colectivos. Se tiene que el artículo 2 de la Ley 472 del 98 lo establece de la siguiente manera: las acciones populares se ejercen para evitar el daño contingente, hacer cesar el peligro, la amenaza, la vulneración o agravio sobre los derechos e intereses colectivos, o restituir las cosas a su estado anterior cuando fuere posible. Sobre esta se tiene que el titular o sujeto activo es la persona afectada o algún representante, y que el representante ejercerá la acción voluntariamente con la vigencia de la Ley 1425 del 2010, artículo 1, donde la obligación o sujeto pasivo es las autoridades públicas o de particulares que hayan violado o amenacen violar los derechos e intereses colectivos. No opera caducidad y no establece un requisito de procedibilidad. La autoridad competente es el juez contencioso administrativo cuando se demanda a una persona de derecho público, y el juez decide el circuito en el caso de que sea demandada un particular. Las formalidades se miran en cuanto al escrito y para decidir no existe, pero el juez velará porque el respeto al debido proceso, las garantías procesales y el equilibrio ante las partes. La acción pública de inconstitucionalidad permite hacer efectivos dos mandatos, el del artículo 4 sobre la supremacía constitucional y el artículo 40 numeral 6 de la Carta Política, que habla acerca de que los ciudadanos tienen el derecho fundamental de proponer acciones de defensa de la Constitución y de la ley. Podemos definir entonces esta garantía como el derecho político que tienen los ciudadanos de acudir ante la Corte Constitucional para demandar un acto reformatorio de la Constitución, una ley o un decreto con fuerza de ley, cuando se considera que se está violando la supremacía constitucional. Esta acción puede ser realizada por todo ciudadano, y aunque no tiene término de caducidad aquellos que tienen causal única sobre vicios de forma, la caducidad opera al año de publicado el acto respectivo, y conforme a los mecanismos de reforma constitucional, solo procede dentro del año siguiente a su promulgación. Por último, a quien le compete el conocimiento es a la Corte Constitucional en su sala plena, y el término para decidir es de 30 días de traslado al procurador, empezando a correr 30 días para la redacción del proyecto de sentencia, y que en un plazo máximo de 60 días decida la sala plena.
Y con este video damos por terminado nuestro proyecto de Constitucional Colombiano en este canal Estudiantes del Siglo. Damos muchísimas gracias a todas las personas que nos han apoyado en el transcurso del tiempo, a las personas que se han suscrito, han activado la campanita de notificaciones para estar pendiente video a video de lo que se está haciendo aquí en el canal. Y les contamos que este canal Estudiantes del Siglo sigue abierto para todas las personas con la temática de estudiantes. Ya sabes que aquí en el canal encuentras diversos videos para todas las personas que se encuentren estudiando, sea en el colegio, bachillerato, universidad, preparatoria, o sea cual sea el grado de estudio por el cual estés cursando. Muchas gracias por todo su apoyo. No olvides dejar tu like, compartir este video con todos tus amigos y personas que conozcas, ya que les será de bastante utilidad. Ya sabes que nos seguiremos viendo aquí en este canal con más videos próximamente y esperamos que les haya sido de su agrado todo nuestro proyecto y todo lo que realizamos, y que lo principal de todo, hayan quedado con unos conceptos muy claros acerca de los temas desarrollados en este canal. Una vez muchas gracias a todos ustedes en nombre de mi compañera María Fernanda Jaimes Melgarejo, en nombre mío y de la Universidad Libre.